Noticentro 1, CMI. Gremios proponen fórmulas para mantener empleo y pagar salarios. Ministra de Educación anuncia línea de crédito para pago de pensiones. Presidente Duque anuncia pago de salarios a trabajadores de la salud. Desempleo se dispara. En el mes de marzo fue el más alto en 10 años. Nueva reducción en las tasas de interés. Gremios piden medidas de efectos inmediatos. Descuentos en pago de servicios públicos para estratos 1, 2, 3 y 4. Crece el coronavirus en Colombia. 296 nuevos contagios. 15 fallecimientos hoy. Epidemiólogos dicen en el Congreso que cuarentena no se debe levantar aún. Buses intermunicipales prestarán servicio urbano. Grave crisis en Cauca. Asesinatos, desplazamientos, ataques de guerrilla. Europa totalmente paralizada. Macabro descubrimiento en Nueva York. En peligro 12.000 animales por falta de alimentos en zoológicos. Toque de queda en Bello. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Los animales en su hábitat se sienten vivos porque nacen libres. ¿Saben qué les significa perder su libertad? 2. La Corte fija límites a la tenencia de armas hechizas, aún en actividades deportivas. 3. Hoy Bogotá hizo un pésimo negocio. Primera ñapa, otra forma de pasar la cuarentena. Y mi ñapa, las sorprendentes cosas que dijo el expresidente Santos en un fogueo en Instagram. Y mi ñapa, la anunciada encuesta sobre qué hicimos los colombianos en esta cuarentena. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. El Consejo Gremial Nacional presentó esta noche al gobierno una propuesta conjunta para garantizar el pago de la nómina de millones de empleados que devengan hasta 3 salarios mínimos mensuales. Se trata de buscar una especie de subsidio o crédito que otorgaría el gobierno y que pagarían los empresarios vía impuestos. A través de una carta de los 27 gremios que conforman el Consejo Gremial Nacional, al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se plantea una serie de propuestas encaminadas a inyectar los recursos necesarios a las empresas afectadas por la emergencia sanitaria del coronavirus. Y es que la parálisis del aparato productivo tiene en vilo millones de empleos y la sostenibilidad de las compañías a la falta de ingresos. Entre las soluciones que propone el sector privado está un subsidio desde el gobierno nacional para financiar los sueldos de los trabajadores de 1 a 3 salarios mínimos legales vigentes, es decir, hasta 2.940.000 pesos. Los recursos entrarían directamente a los empresarios, quienes después harían la devolución por vía impuesto de renta. A partir de los 3 salarios mínimos, las empresas optarían por el programa de créditos con garantía de hasta un 90% anunciado por el Ministerio de Hacienda. Un mecanismo que permita proteger las nóminas con recursos del gobierno nacional que después serán retornados al gobierno parcialmente mediante mecanismos tributarios por parte de los empresarios o los mecanismos que construyamos conjuntamente con el gobierno. La medida tendría una temporalidad de 3 meses. En impuestos, los empresarios no efectuarían renta en 2020. Se espera beneficiar a más de 7 millones de trabajadores. Es buscar proteger el empleo, es buscar proteger la nómina de estos trabajadores de menores ingresos para los sectores que se han visto seriamente afectados por esta coyuntura. Los argumentos del Consejo Gremial se basan en estudios sobre el impacto del coronavirus al sector empresarial. En esta quincena se dio una afectación de un 85% para el pago de la nómina en la pequeña y mediana empresa. El 85% desde el inicio manifestó no contar con recursos. Por otro lado, hemos tenido unas dificultades en cuanto a las ventas, hay una afectación en más del 75%. Se espera una pronta respuesta del gobierno nacional, ya que la situación es insostenible. Y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, reveló que está estructurando una línea de crédito para apoyar a las familias que no cuentan con recursos para pagar la educación de sus hijos. Los ministerios de Educación y de Hacienda
alistan una nueva medida para financiar a las familias que están en dificultades para pagar jardines infantiles, colegios y universidades. Hemos recibido comunicaciones del sector universitario, de los colegios privados, de los jardines, para buscar mecanismos de cofinanciación o de ayuda que les permitan a ellos refinanciar sus estructuras. Estamos trabajando en ello con el Ministerio de Hacienda. Esperamos poder compartirlo a partir de la semana entrante, cómo será pues esta línea de crédito para apoyar al sector. Algunos padres de familia han tenido ya que retirar a sus hijos porque no tienen cómo pagar la mensualidad. También hay temor por deserción en las universidades. En un debate virtual en la Comisión Séptima del Senado, la ministra de Educación planteó alivios en los créditos del ICETEX. Y auxilios para los estudiantes beneficiarios de ICETEX y con ello garantizar ajustes en tasa, en plazo, condiciones de amortización y creación de un fondo de garantías para el segundo semestre del año. La ministra de Educación informó hoy que las investigaciones por cobros injustificados en los colegios en esta época de cuarentena deben ser adelantadas por las secretarías de educación en las regiones. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El presidente Iván Duque anunció el pago de salarios atrasados de los trabajadores del sector de la salud. Se destinarán más de 460.000 millones de pesos. El presidente Iván Duque y el ministro de Salud dijeron esta noche que como un homenaje a 23.000 trabajadores del sector de la salud, el gobierno tiene ya los recursos para pagar deudas pendientes no solo de los vinculados laboralmente, sino a quienes están por prestación de servicios. Con los aportes del Ministerio de Hacienda y bajo las órdenes del presidente hemos logrado ya acopiar los 460.000 y en este momento sale una resolución para el pago de las deudas desde que se ha generado desde enero a marzo de este año, que valen 273.000 millones de pesos. Y ya es una realidad desde hoy la compra de cartera por 700.000 millones de pesos de la red hospitalaria del país. Y la realidad es que en este momento se han radicado para el día de hoy que se cerró la ventana del ADRES, que es el Banco de la Salud, 798 solicitudes de diferentes IPS para compra de cartera y de EPS y con un monto ya estimado de techo de 700.000 millones de pesos. El presidente Duque también reseñó los programas sociales que se han venido cumpliendo en favor de las familias vulnerables, especialmente con la devolución del IVA, que dijo es un modelo internacional. Justamente también la Organización de Cooperación y Desarrollo OCDE ha destacado la devolución del IVA como una de las herramientas más novedosas de equidad y hará muy pronto público un estudio donde muestra cómo este caso puede ser replicado en muchos otros países. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó que todos los adultos mayores de bajos recursos ya están cubiertos con subsidios del Estado. La Alcaldía de Bogotá y las empresas de servicios públicos subsidiarán las tarifas para estratos 1, 2, 3 y 4. El alivio, que cobijará al 95% de los hogares, costará 94.000 millones de pesos. Bogotá subsidiará los servicios públicos de energía, gas, aseo y agua para los estratos 1, 2, 3 y 4. En todas las facturas del ciclo de abril y mayo, ustedes van a ver reflejado claramente descuento por emergencia COVID-19. Energía. El estrato 1 y 2 tendrá un 20% de descuento, el estrato 3 y 4 un 10%. El estrato 1 pasará de pagar 29.000 pesos a 23.000 pesos, el estrato 2 de 43 a 34.000 pesos, el estrato 3 de 63.000 a 57.000 pesos, el estrato 4 de 77.000 a 69.000 pesos. Estamos hablando de cerca del 95% de los hogares de Bogotá. Gas. El estrato 1 y 2 tendrá un descuento del 20%, el estrato 3 y 4 del 10%. El estrato 1 pasará de pagar 16.000 pesos a 12.000 pesos, el 2 de 17.000 a 14.000 pesos, el 3 de 22.000 a 20.000 pesos, el 4 de 26.000 a 24.000 pesos. El Gobierno Nacional nos ha dado un peso para poder hacer este subsidio. Esto se hace totalmente con aportes de la Alcaldía Mayor y de las empresas de servicios públicos de Bogotá. Aseo. Todos los estratos tendrán un 10% de descuento. Agua y alcantarillado. La empresa aportará 15.056 pesos. Además, 15.000 familias recibirán 250.000 pesos mensuales para arrendamiento. El desempleo se disparó. Se ubicó en el 12,6%, la cifra más alta en 10 años.
La cuarentena nacional decretada por el coronavirus condujo a una dramática caída en el número de personas ocupadas. En marzo, más de 1,5 millones de colombianos salieron del registro de ocupados por la parálisis. Eso lleva a que tengamos en el mes de marzo una reducción estadísticamente significativa de casi 1.6 millones de personas. El desempleo subió de 10,8% a 12,6% en marzo y en las ciudades la tasa alcanzó un 13,4%. En valores absolutos, la ciudad con mayor desempleo fue Quibdó y las ciudades con menor desempleo y de un solo dígito fueron Cartagena y Barranquilla. Más de 16.210.000 personas están inactivas. Esta medición corresponde al mes de marzo y todavía no refleja el impacto de la parálisis en abril. Y de la mano con el aumento del desempleo crece la informalidad, que se ubica por encima del 62%, cifra que podría subir más después de esta cuarentena. Doña Mónica tenía hace 4 años una tienda de confecciones y venta de ropa. Cuando llegó el coronavirus tuvo que cerrar su negocio y ponerse a fabricar tapabocas, vender alcohol y gel antibacterial. Tenía 4 trabajadores. Estas personas dependían de lo que yo les pagaba. Y ahora, como ves, ya no tengo nada, mi negocio ya no existe. Simplemente me quebré porque y dejé a gente sin comer. Doña Mónica es, según el DANE, una de las representantes de la franja de emprendedora con pequeño negocio, en el que se ocupan cerca de 9 millones de personas. Es parte de ese 62,5% de informalidad laboral en el país. Informalidad, en la más absurda informalidad, porque antes por lo menos la gente tenía la posibilidad de la economía del rebusque. La informalidad en el sector rural a noviembre de 2019 alcanzaba la escandalosa cifra del 83,9%, una situación que hoy se hace caótica en un país con más de 3,5 millones de colombianos sin trabajo, la segunda cifra más alta de desempleo en América Latina. Esta situación va muy berraca porque todo está encerrando. Soy mariachi, de acá de la ciudad de Bogotá, y me ha tocado vender tapabocas y gel antibacterial para poder hacerlo de la comidita. ¿Estamos en la calle? Gracias por su pregunta. No estamos trabajando, pero estamos en la calle, económica y laboralmente, económica y socialmente. Una situación que después del 11 de mayo podría empeorar la bomba social que se incuba. La bomba social ya está y se encuentra en la marginalidad, en las grandes ciudades, en Ciudad Bolívar, en el distrito de Agua Blanca, en las comunas de Medellín, en las zonas periféricas de Buenaventura, de Quibdó, de los diferentes lugares del país. Ya está la bomba social. Lo que tenemos que evitar es que el estallido genere una situación que sea incontrolable por parte de la nación. Ante la difícil situación, se llama desde los sindicatos a un coloquio entre el gobierno, trabajadores y empresarios para buscar salidas. Diversos sectores de Bogotá se convirtieron en escenario de protestas por la demora en las entregas de ayudas del gobierno en medio de la cuarentena. ¿Qué están pidiendo? ¡Comida! ¡Alimentos! ¡Comida! Esta es la cara del desespero por el hambre en Bogotá. Esta mañana un vecino me pidió 200 pesos para una panela, le reunimos para la panelita y era para 2 casas esa panela. No se justifica. Ya lleva un mes y medio diciéndonos que nos van a traer comida a los sectores informales y no ha llegado nada. Las manifestaciones se dan durante la crisis alimentaria que por el coronavirus atraviesan miles de familias vulnerables. Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar registraron bloqueos intermitentes en el sur de la capital. Que la alcaldesa dice que nos va a mandar una ayuda, que pusiéramos unos trapos rojos, ahí los tenemos, ya llevamos casi 2 meses con los trapos rojos y no nos han dado nada. En Soacha, más de 180 personas desplazadas por la violencia se tomaron un conjunto residencial en obra. Somos desplazados, necesitamos comida, colchoneta, útiles de aseo. A media marcha operó el servicio de Transmilenio y el SITP por los bloqueos. Y justamente en una de las protestas que se presentaron hoy en Bogotá, un médico que viajaba en su vehículo a su lugar de trabajo en el norte de Bogotá fue atacado por vándalos. No cesa la violencia contra el personal de la salud. Un médico de la clínica Santa Fe fue víctima de agresión física por parte de unos vándalos que bloqueaban la carrera séptima con calle 175. Más de uno de estos que están aquí afuera, que los acaban de ver ustedes, empezaron a golpearme. Me pegaron acá. Yo no le respondí absolutamente a ninguno, me quedé con manos protegiéndome, empecé a avanzar y afortunadamente mi esposa empezó a avanzar. Si mi esposa no avanza
y me monto en la camioneta que es blindada, esta gente perfectamente a mí me masacra y me mata. El carro es blindado, pero pues está totalmente, los vidrios están partidos. Algunos habitantes del barrio Codito bloquearon la vía durante varias horas. En el momento que el médico solicitó pasar, fue agredido y su camioneta vandalizada. Yo no tuve educación, ¿sabe qué me hizo? Uy, quítate, ábrete. Ante la grave situación presentada, fue necesaria la intervención del ESMAD de la policía. 3 personas que van a ser presentadas ante las autoridades judiciales competentes. Los manifestantes aseguraron que protestaban por falta de alimentos. En el mundo, las cifras de desempleo son dramáticas. Cálculos de la Organización Internacional del Trabajo indican que 305 personas perderán su trabajo. Estados Unidos, hasta hace poco más de un mes, la economía más boyante del mundo, hoy está en rojo. Solo la semana pasada, 3,8 millones de personas perdieron su puesto y la cifra total de desempleados ya supera los 30,3 millones. JP Morgan pronostica que la tasa de desempleo puede alcanzar en abril el 20%. Por su parte, Reino Unido registró un leve aumento en su tasa de desempleo y alcanzó el 4%. Sin embargo, los analistas británicos temen que la desocupación pueda llegar a niveles de hace 40 años, cuando alcanzó un máximo del 12%. En España, la tasa de desempleo llegó a 14,4%, la más alta de los últimos 8 años, y en un escenario en el que están desapareciendo más de la mitad de los empleos que habían sido creados en los últimos 5 años. El desempleo en Francia registró en marzo su mayor subida desde 1996 y se situó en 15,2%. Con 3.732.500 personas desocupadas y una economía declarada en recesión. En América, Chile alcanzó su mayor nivel de desempleo en una década con 8,2%, mientras que en Brasil la tasa de desocupación se disparó a 12,2%, la más alta en los últimos 3 años. Esta noche en Colombia hay 6.507 casos de contagio con el coronavirus. 15 personas murieron en las últimas 24 horas. En Colombia no cesan las muertes por COVID-19. En un día se registraron otros 15 fallecimientos. Un hombre de 29 años de edad de Cali y otro de 24 años de Bogotá perdieron la vida. A hoy se confirman 278 muertes. La cifra de contagiados superó la barrera de los 6.507 casos. Este jueves el Ministerio de Salud confirmó que 296 personas dieron positivo por COVID-19. Al cierre del mes de abril, las estadísticas que tenemos son francamente insuficientes para establecer con certeza si la curva se está aplanando o no. Por eso el énfasis no debe estar tanto en las cifras, sino en el proceso educativo sobre el distanciamiento y el uso de tapabocas. El último reporte da cuenta de otras 28 personas recuperadas. La cifra total es de 1.439. Durante estos 56 días que ha hecho presencia el coronavirus en el país, se han realizado 100.157 pruebas de COVID-19. 92.535 muestras han dado negativo. El 2,3% de la cifra total no fueron procesadas por incumplimiento de protocolo. Científicos y epidemiólogos pidieron aumentar las pruebas para detectar el coronavirus en Colombia y señalaron que no hay que relajar el aislamiento. Colombia tiene un subregistro de infectados con la enfermedad de la COVID-19, coincidieron en afirmar científicos y epidemiólogos en el Congreso de la República. En Colombia, como dije, se hacen 120 pruebas por 100.000 habitantes. En Bogotá se están haciendo 274 y en el Chocó 14. Atención a esto. En el Chocó se hacen 14 pruebas por cada 100.000 habitantes. Esto es una inequidad descomunal. Dijeron además que medir la letalidad, es decir, los muertos y el número de infectados, es muy difícil hoy. ¿Por qué nosotros en Colombia o en otros países vemos 4% o 10% de infectados que fallecen? Es simplemente porque hay una gran masa de infecciones que no estamos detectando. Y estos respondieron a la pregunta de si el país debe seguir o no en cuarentena. No es si se debe levantar o no. Las preguntas son, ¿dónde se debe flexibilizar? ¿Cómo se debe hacer ese proceso? ¿Y hasta cuándo podemos mantener esa flexibilización? Todos los expertos insistieron en la importancia del uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. La Procuraduría denunció que las administradoras de riesgos laborales reportan retrasos en la entrega de elementos de protección al personal médico.
La Procuraduría asegura que en 9.200 instituciones prestadoras del servicio de salud, las ARL no han entregado los implementos de bioseguridad para el personal médico, pese a que hace un mes se expidieron 2 decretos que obligan a estas empresas a suministrar dichos elementos. Para garantizar que las ARLs aporten los elementos del caso que garanticen la seguridad del personal que está en la primera línea atendiendo la pandemia. Según el Ministerio Público, hay 680.000 médicos y funcionarios del sector salud que requieren urgentemente los elementos. Sin embargo, según dice la Procuraduría, las ARL no han entregado estos implementos a todo el personal y por el momento se ha dotado con 540 caretas, 29.000 respiradores N95, 12.000 batas antifluido y 517.000 mascarillas quirúrgicas. El gobierno envió en un avión militar personal y equipos médicos para atender la crisis sanitaria que vive el Amazonas por cuenta del coronavirus. En un avión militar viajaron hoy al Amazonas 26 personas, entre médicos, enfermeros y bacteriólogos, 4 ventiladores para el Hospital San Rafael de Leticia y una máquina de procesamiento de pruebas para el Laboratorio de Salud Pública del Amazonas, que ya está validado por el Instituto Nacional de Salud. La máquina tiene la capacidad de realizar 50 pruebas diarias y entrará en funcionamiento la semana entrante. La idea es que las pruebas que anteriormente se hacían en Leticia, se tomaba la prueba en Leticia, pero tenía que viajar hasta Bogotá u otro centro para hacerlas, ya el diagnóstico se haga allí mismo. Entonces no perdamos tiempo, se haga el diagnóstico in situ y pues claramente se puedan tomar medidas mucho más rápido con los resultados que están ya allí en el lugar. De acuerdo con el gerente para la atención integral de la pandemia, todas las entidades del Estado están dando respuesta completa para mitigar los fuertes efectos que ha tenido el coronavirus en el departamento del Amazonas. La primera dama, María Juliana Ruiz, lideró la entrega de mercados a familias vulnerables en Boyacá. La jornada hace parte de la campaña Ayudarnos hace bien, que tiene como meta llevar 1 millón de mercados a las familias más necesitadas en Colombia. Y la gobernación de Risaralda lidera una donatón para entregar mercados a los más necesitados en ese departamento. Desde mañana y hasta el próximo domingo se llevará a cabo la gran jornada de donación promovida por la gobernación de Risaralda y que cuenta con el apoyo del grupo Éxito. Risaralda Sin Hambre busca recolectar 30.000 mercados para ser entregados a familias vulnerables. Risaralda Sin Hambre es una campaña donde queremos tocar el corazón de los miles de risaraldenses y personas que están fuera del departamento y que están en el exterior, para que nos donen 30.000 pesitos, que equivale al valor de un mercado, para lograr conseguir 30.000 mercados. La gobernación aportará 1 kilo de carne a cada mercado de 30.000 pesos que se compre en las tiendas Éxito. Y las autoridades adelantaron una inspección en la gobernación del Cesar para buscar información sobre presuntas irregularidades en la contratación. Una comisión conformada por el CTI de la Fiscalía, la SIJIN, la Contraloría y la Procuraduría llegó a las instalaciones de la gobernación del Cesar para la inspección de los procesos de la contratación de alimentación que realizó el gobernador Luis Alberto Monsalvo por la emergencia del coronavirus. Los buses intermunicipales fueron autorizados mediante resolución para ofrecer servicio colectivo en Bogotá. Por ahora, en el corredor de la calle 13. Con tabla de bus urbano y listos para prestar el servicio están cientos de vehículos que solo podrán dejar y recoger pasajeros en los paraderos del SITP. Estas rutas, que antes llegaban hasta la carrera 50, ahora podrán ir hasta la carrera 17. Y en la terminal de transportes del norte de Bogotá pasarán la noche cientos de venezolanos. Como albergue temporal para el apoyo de los venezolanos fue habilitado este espacio. Los extranjeros ya completan 4 días durmiendo en buses. Migración Colombia autorizó hoy la salida de 6 buses y se espera que en los próximos días salgan otros 25. En Bogotá, 70 obras privadas ya cumplen con los protocolos de bioseguridad para reactivar labores. Hoy se entregó el sello Seguro a la primera de ellas, que cumplió todos los requisitos de bioseguridad y movilidad segura. En esta construcción, todos los trabajadores se comprometieron a llegar en bicicleta. Y el gerente de la constructora Amarillo, Roberto Moreno, puso en marcha el protocolo de salud para lo que será el inicio de las operaciones de la compañía. Las empresas del sector de la construcción ya implementan las medidas necesarias y los protocolos exigidos por el gobierno y las alcaldías para iniciar sus operaciones. La reactivación de las obras civiles, como la construcción de viviendas, será clave para la economía y sobre todo para preservar el empleo de 4.5 millones de trabajadores. Estas medidas incluyen, pero no se limitan a
aislamiento social, comportamientos en espacios laborales y familiares, movilidad, protección personal, desinfección y higiene y turnos tanto en el casino como en el trabajo. Estamos seguros que con estas medidas protegemos la vida y la salud de nuestros empleados. La reactivación se está dando paulatinamente. El Ministerio de Justicia reveló que 207 personas privadas de la libertad de un listado inicial de 1.082 han sido beneficiadas con detención domiciliaria. La medida se adopta atendiendo el decreto de deshacinamiento carcelario para evitar la expansión del contagio del coronavirus en las cárceles del país. Una zambra virtual se presentó en la plenaria de la Cámara entre representantes de la oposición y el Centro Democrático. Tras la presencia de 5 representantes de la oposición en el Salón Elíptico, el Centro Democrático radicó una proposición para que las sesiones se hagan exclusivamente en forma virtual, lo que desató la primera zambra virtual en la plenaria de la Cámara. Matando la virtualidad. Estamos votando. Los congresistas no tienen inmunidad. Yo les solicito a la honorable plenaria de la Cámara de Representantes que acojamos positivamente. Pareciera que hay unas segundas intenciones absolutamente nefastas con esta proposición. ¿Qué es esta sinvergüenzada que está pasando de aquí? ¿Por qué no cogen y cierran el Congreso entonces? La payasada que trataron de montar el día de hoy no les está funcionando. Claro, la virtualidad le sirve al Centro Democrático para sus anhelos dictatoriales. Yo le pido, por favor, respeto, porque la democracia tiene que existir, así a ustedes no les guste. Al final se aprobó la proposición y los representantes de la oposición debieron abandonar el recinto. Con esta información hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. El Cauca en medio del fuego. 10 muertos en 5 días, denuncia el gobernador del departamento. Toque de queda en Bello por hechos violentos que dejan 4 muertos en 24 horas. JEP ordena libertad de 25 militares. Dramática es la situación de orden público que vive el Cauca. En 5 días han sido asesinadas 10 personas. La violencia, que ya es histórica en el departamento del Cauca por los grupos armados ilegales que se enfrentan por el negocio del narcotráfico, no cesa. Las últimas víctimas fueron 4 personas en la vereda Mojarras del municipio de Mercaderes. Allí fue masacrado un líder social, junto con 3 familiares más. Llevamos del domingo a hoy 10 muertos, 1 muerto en el municipio de Caloto, 3 muertos y 4 heridos en el municipio de Buenos Aires, 2 muertos en el Tambo, todo esto fue entre el sábado y el domingo, y anoche 4 muertos de una sola familia en el corregimiento de Mojarras del municipio de Mercaderes. Y la Iglesia Católica dice que los asesinos no respetan cuarentena. Se adueñan de la vida de los más pobres porque están al servicio del narcotráfico. Es decir, aquí hay unos eslabones del narcotráfico y hay unos problemas estructurales en el Cauca que no han sido atendidos. La masacre ocurrida en Mercaderes sucedió horas después de un consejo de seguridad que lideró el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Bajo toque de queda entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana permanecerá hasta el 11 de mayo el municipio de Bello, Antioquia, debido a la tensa situación de orden público por múltiples homicidios en cuarentena. 650 hombres de la fuerza pública custodiarán el municipio, en donde en las últimas horas se encontraron 4 cuerpos ocultos en bolsas dentro de un vehículo. Mañana se adelantará un consejo de seguridad con representantes del Ministerio del Interior y de Defensa para analizar los recientes hechos. En audiencias virtuales, la Justicia Especial para la Paz otorgó la libertad transitoria a 25 miembros de la fuerza pública. Los magistrados de la JEP decidieron sobre las peticiones de libertad, emitiendo 20 resoluciones que ordenan la salida inmediata de prisión de 25 militares que están vinculados a casos de falsos positivos. Las decisiones favorecen a militares que actualmente están declarando sobre su participación en esos crímenes. De otra parte, la JEP ordenó el aislamiento dentro del mismo lugar de reclusión de los coroneles Joaquín Correa y Jorge Eliezer Plazas Acevedo para evitar un posible contagio de coronavirus. Los dos tienen más de 60 años, pero no pueden salir libres por la gravedad de los delitos por los que son procesados. Más de 12.000 animales albergados en los zoológicos podrían quedar sin alimento en las próximas horas debido a la falta de recursos generada por la cuarentena.
Armadillos, tigres, osos y más de 12.000 animales silvestres estarían en peligro por escasez de alimento en todo el país. Según la Asociación Colombiana de Parques, Zoológicos y Acuarios, la alimentación mensual de los animales de 12 zoológicos de Colombia cuesta 1.800 millones de pesos, monto que por el cierre no han podido recibir. ¿Qué pedimos para mitigar la situación? Que el gobierno nacional tome control de la situación, se responsabilicen por estos animales que son de propiedad de la nación. Estos lugares no están obteniendo recursos para alimentar a los animales, para brindarles atención veterinaria, para hacer mantenimiento de instalaciones. Alertan que después del 1 de mayo acaban las reservas de comida. Algún porcentaje de estos animales tienen unas dietas un poco más costosas que otras y se ven afectados un poco en la parte de la alimentación. Solicitamos apoyo ya sea en medicamentos, en alimentos, puede ser en especie. El informe indica que los zoológicos más afectados son Zoológico Santa Cruz en Cundinamarca, Bioparque La Reserva en Cundinamarca, Bioparque Amazonas en Leticia, Parque Suruma en Mocoa, Zooparque Los Caimanes en Córdoba y Bioparque Los Ócarros en Villavicencio. Y a sus 92 años de edad murió en su finca de Choachí, Cundinamarca, el popular locutor y presentador de la televisión colombiana Carlos Pinzón, el hombre que trajo la Teletón a nuestro país. Depositen sus donaciones para Teletón. Decir Carlos Pinzón es decir solidaridad. Su cara y su singular estilo de voz llegaron a los hogares colombianos en uno de los programas más preferidos, el Club de la Televisión. Había nacido en Choachí hace 92 años y de sus manos llegó al país la Teletón. Se inicia la primera Teletón en Colombia. Un formato anual de recolección de fondos para las personas en condición de discapacidad. Gracias a su tenacidad y la solidaridad que despertó en el país, los recursos conseguidos permitieron la construcción de una clínica en el norte de Bogotá que se convirtió en un símbolo latinoamericano y un lugar de atención para esos que siempre quiso defender y ayudar. Con su partida, se va uno de los hombres más importantes de la radio y la televisión colombianas. Con esta información hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, espere. Se desploman las tasas de interés en el mundo por la crisis de COVID-19. El presidente Donald Trump afirmó que China es culpable de la crisis de salud que vive el mundo, por lo que amenazó a Pekín con sanciones económicas. El presidente norteamericano Donald Trump aseguró tener pruebas que le permiten afirmar que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan y amenazó al país asiático con la imposición de aranceles, pues culpa a Pekín de la actual crisis sanitaria mundial. Well, I can do it differently. I can do the same thing, but even for more money just by putting on tariffs. Estados Unidos, el epicentro mundial de la pandemia, ya tiene más de 1.058.000 casos de contagios, mientras la cifra de muertos supera los 62.000. En Nueva York, luego de sentir un terrible hedor saliendo de dos pequeños camiones de mudanza aparcados al exterior de una funeraria, vecinos del lugar alertaron a la policía de Brooklyn. Al llegar, los agentes abrieron los vehículos y encontraron docenas de cuerpos que estuvieron en los camiones de alquiler durante más de una semana. Algunos de ellos ya en estado de descomposición, lo que causó el mal olor. La policía, que ya inició una investigación, cree que la mayoría de los cadáveres son de personas que murieron por COVID-19. Y la crisis provocada por el coronavirus desató una recesión sin precedentes en toda Europa. Europa sufre la debacle económica desatada por la pandemia del coronavirus y el Producto Interno Bruto de los 19 países de la eurozona se contrajo un 3,8% entre enero y marzo, la mayor disminución trimestral desde 1995. La situación es tan crítica que el Banco Central Europeo advirtió que ya hay una recesión sin precedentes en tiempos de paz y el PIB del conjunto de los países del euro podría caer un 12%, mientras la crisis probablemente se agudizará antes de poder iniciar una recuperación. The sharp downturn in economic activity in April suggests that the impact is likely to be even more severe in the second quarter. La paralización de las grandes economías del viejo continente se sintió fuertemente en sus finanzas. Italia entró en recesión tras registrar una caída del 4,7% de su PIB, mientras se registran más de 27.000 muertes por COVID-19 y 205.000 casos confirmados. El Producto Interno Bruto de Francia también se contrajo un 5,8% en el primer trimestre de 2020, la mayor caída desde que el país galo comenzó sus evaluaciones del PIB en 1949.
España también experimentó un desplome del 5,2% de su economía, aunque la epidemia sigue estabilizándose y el número de personas curadas superó por primera vez más de la mitad de los 213.000 contagios registrados en el país ibérico. Mientras Alemania anunció la mayor recesión en su economía desde la Segunda Guerra Mundial al contraerse 6,3%. La propagación del coronavirus no cede en Brasil. Hay 85.000 contagiados y los decesos alcanzan los 5.900 registros. Cuando el número de fallecidos por el COVID-19 en América Latina y el Caribe ya rompió la barrera de los 10.000 muertos y los 200.000 contagiados, Brasil es de lejos la nación con el peor brote al tener casi el 60% de la fatalidad de la región, con más de 5.900 fallecimientos, mientras la infección deja más de 85.000 casos confirmados. Brasil también enfrenta una grave crisis económica y el desempleo en el gigante suramericano registró una disparada del 12% en el primer trimestre del año y ahora cuenta con casi 13 millones de personas sin trabajo. Perú es el segundo país con más casos positivos de COVID-19 en Latinoamérica, al rozar los 37.000 infectados, mientras el número de muertos superó el millar. Ecuador se ubica tercero en diagnosticados en la región, con casi 25.000 contagiados, y el número de fallecidos por COVID-19 entre confirmados y probables se elevó a 2.300. En Chile se registró un nuevo récord diario de infectados tras confirmar 888 nuevos infectados en las últimas 24 horas, y el total se elevó a casi 15.000, mientras las autoridades empezarán a entregar el carnet de alta a partir de la próxima semana a todos los pacientes confirmados que hayan cumplido su periodo de cuarentena. Estados Unidos se pronunció sobre las teorías que han surgido acerca del origen del COVID-19 en China y afirmó que no fue creación humana. Son crecientes las especulaciones sobre el origen de la pandemia que se habría esparcido desde la ciudad china de Wuhan al mundo. Algunos acusan al país asiático de crear el virus en un laboratorio y otros afirman que el contagio se produjo por el contacto con animales salvajes. Pero el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos anunció haber llegado a la conclusión de que el coronavirus se originó en China pero no fue creado por el hombre o modificado genéticamente. El país norteamericano todavía busca determinar si la pandemia comenzó por un contacto con animales infectados o si fue el resultado de un accidente de laboratorio en Wuhan. Esta declaración se produce el mismo día en el que el viceministro de Asuntos Exteriores chino rechazó aceptar una investigación sobre el origen del COVID-19 porque considera que estaría politizada y lo que buscaría es encontrar la culpabilidad del gigante asiático sobre el brote. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que en su país son bienvenidos todos los connacionales que están en Colombia y lanzó fuertes críticas contra la Oficina de Inmigración de nuestro país. El mandatario venezolano arremetió contra Migración Colombia y aseguró que mienten sobre el retorno de sus connacionales que se encuentran varados en el país cafetero y afirmó que las puertas están abiertas para su regreso. Las puertas y las fronteras de Venezuela están abiertas para los venezolanos y venezolanas. No se dejen engañar por Migración Colombia, son unos maledicientes, mentirosos, racistas. Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez precisó que más de 1 millar de venezolanos regresaron hoy de Colombia. Hacemos una corta pausa comercial en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. El Banco de la República volvió a bajar las tasas de interés para abaratar los créditos. El Banco de la República anunció una nueva rebaja en las tasas de interés. La medida busca aliviar el costo de los créditos durante y después de la crisis causada por el coronavirus. Por segundo mes consecutivo y en medio de una aguda crisis económica, el Banco de la República redujo en 0,50% su tasa de interés. La medida busca abaratar los costos de los créditos. Sin embargo, el Banco de la República advierte que no es una solución inmediata a la crisis. Nosotros no somos muy optimistas de que bajando tasas 100 puntos hoy, la economía se reactive en forma importante en el muy corto plazo. Precisamente por la cuarentena, la gente está en su casa, se le prohíbe que interactúe, que vaya a su trabajo, etcétera, por razones obvias. De manera que nosotros pensamos que ir reduciendo tasas paulatinamente es una buena medida. El Banco de la República no descarta una nueva rebaja de intereses a futuro si se prolonga la crisis del coronavirus. A medida que la situación lo requiera, podríamos continuar bajando tasas. En un comunicado oficial, el Banco de la República anunció más medidas para garantizar liquidez en la economía.
Los gremios de la producción y la academia celebraron la reducción de las tasas de interés, pero pidieron medidas complementarias de aplicación inmediata. La decisión del Banco de la República de reducir a 3,25% la tasa de interés estuvo en línea con las expectativas del mercado financiero y los gremios de la producción. Fedesarrollo considera que incluso la reducción de tasas puede ser mayor. Para rápidamente abaratar el costo del financiamiento y el crédito en el país. Creemos que la magnitud del choque económico que está sufriendo la economía producto del COVID-19 y de las medidas de confinamiento es extraordinario. Para la SAC, la medida invita al gobierno a tomar medidas inmediatas a la crisis que vive el sector empresarial. El país tendrá que tomar medidas para garantizarle el ingreso, no a miles, sino millones de colombianos, mientras las actividades económicas vuelven a la normalidad. Los analistas destacan la inyección de liquidez que está otorgando el Banco de la República al sistema financiero para responder a la alta demanda del crédito. También ofreció un balance positivo de la liquidez en pesos y el buen funcionamiento de los mercados. El banco seguirá monitoreando el mercado. La mayoría de bancos centrales en el planeta se han visto obligados a hacer recortes históricos en sus tasas por la crisis del coronavirus. El Banco Central Europeo tiene sus tasas en el 0%, el Reino Unido las tiene en 0,1%, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene sus tasas en 0,25%. El Banco Central japonés las tiene en negativo, menos 0,1%. El Banco Central chino está en 3,85%. El Banco Central de Brasil las tiene en 3,75%. Y el Banco Central de Chile las redujo a 0,5%. El Ministerio de Transporte anuncia paquete de alivios para las aerolíneas afectadas por la emergencia del COVID-19. Con el fin de apoyar a las aerolíneas afectadas por la emergencia del coronavirus, el Gobierno Nacional dispuso de un paquete de alivios que dará margen de respiro a estas compañías que pasan por una de las peores crisis de la historia. Esta tiene que ver con medidas administrativas, las cuales suspenden el cobro de parqueo para las aeronaves y da vía libre para los acuerdos de pago que tengan con la aeronáutica civil. En materia tributaria también se otorgan medidas. Se da una reducción en el IVA del 19 al 5% para el transporte aéreo, que en este momento se efectúa para carga. También se aplicará para el costo de combustibles. Para los arrendamientos se vienen haciendo acuerdos, pero para los arrendatarios en aeropuertos no concesionados se suspenden los pagos. Quedó radicado en el Consejo de Bogotá el plan de desarrollo para la capital, que contempla billonarias inversiones. Ante el Consejo de Bogotá y con estrictas medidas de bioseguridad, fue radicado el Plan de Desarrollo 2020-2024 por 109 billones de pesos. Y para que a partir del próximo año inicie una reactivación inédita de la economía capitalina con inversiones muy importantes. La mayor partida es para movilidad con 37 billones, seguida por educación con 23.8 billones de pesos y salud con 16 billones de pesos. Teniendo en cuenta lo que ha pasado con la pandemia y la crisis, las implicaciones que tiene en términos fiscales esta crisis. Como recursos de financiación se contemplan cobros por congestión, contribución por parqueo en vía y fuera de ella y aprovechamiento económico del espacio público. Los ponentes del proyecto serán los concejales Álvaro Acevedo, Gloria Díaz y Diego Cancile. Los servicios públicos constituyen la base para una reactivación económica. Las empresas de servicios públicos están comprometidas con Colombia. Los servicios públicos constituyen el primer eslabón en la cadena productiva. Como tal, son la base para una reactivación económica, sobre todo en situaciones como la actual emergencia por el coronavirus. Los servicios públicos son el primer eslabón de toda la cadena productiva. Sin servicios públicos no es posible producir nada en el país. Las industrias no pueden producir sus productos, las empresas no pueden trabajar y además las familias tampoco pueden estar en sus casas de una manera segura. Por eso miles de personas trabajan las 24 horas del día, 7 días a la semana, para garantizar la continuidad de los servicios públicos. Desde el primer día que se anunció por parte del Gobierno Nacional la emergencia sanitaria, la emergencia económica para todo el país, EPM desplegó más de 1.000 operarios en todo el país para garantizar los servicios públicos domiciliarios en todos los hogares, en todas las familias y en aquellas empresas que aún seguían produciendo. De ahí la importancia de atender el llamado para darle un uso eficiente a la energía, al gas, al agua potable y a las telecomunicaciones.
Poner en riesgo a las empresas de servicios públicos es poner en riesgo el suministro mismo del servicio. De manera que nuestra invitación, nuestro llamado a toda la comunidad es a hacer un uso racional y eficiente del agua, de la luz, de todos los servicios para que podamos pasar esta crisis de la mejor manera posible. En Colombia hay unas 3.000 empresas de servicios públicos, según la superintendencia encargada del sector. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,34% a 1.142 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió con una valorización de 1,96% a 3.895 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó con una pérdida de 6,51% a 503 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 24.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.932 pesos con 72 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.340 pesos y la venden entre 1.400 pesos. Un euro cuesta 4.332 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.04 centavos. El azúcar se transó en 10,43 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $19 con 12 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó a $26 con 64 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.090 pesos.